breve historia del movimiento lésbico homosexual y les voy a presentar a nuestros ponentes. El doctor Jorge Mercado, él es doctor en Sociología por la Universidad de París en Francia, maestro en Ciencias por el Colegio de Postgraduados, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesor de tiempo completo en el Departamento de Sociología aquí en la Guamas Capozalco y sus líneas de investigación son movilidades en México y su efecto en la cultura e identidad, sistemas normativos en sociedades indígenas, diversidad sexual en espacios rurales e indígenas. Y es integrante de los primeros colectivos homosexuales que configuraron el movimiento homosexual en México. También nos acompaña el maestro Juan Ramón Martínez León. Él es licenciado en Sociología por la Guamas Capozalco, maestro en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, miembro del colectivo La Guillotina. Fue líder estudiantil en la época de las luchas obreras en México en los 70s y es miembro del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y pionero en la lucha de los derechos de la comunidad LGBT. Actualmente trabaja como bibliotecario en la Guamas Capozalco. Aquí en la UNAM. Vamos a iniciar la plática que tiene que ver en gran medida con lo que veamos allá, ¿no? Pero ahora, desde cómo surge el movimiento homosexual y lésbico en este país y en particular en la ciudad, ¿no? Mucho de lo que vimos allá en el evento que hicimos en la mesa lúdica tiene que ver en que hubo una gran lucha que se dio en nuestro país en los años 70 y 80 por la reivindicación de los derechos de las lesbianas y los homosexuales. En ese país, hace 40, 50 años, el darse un beso en la calle era algo que podías terminar en la cárcel, ¿sí? Es decir, había una sociedad intolerante, un régimen político intolerante, un partido único, ¿no? Que no entendía gran parte de lo que vimos hace un momento en la parte pública, ¿no? Pues en ese sentido, había una fuerte represión por el hecho de ser lesbianas u homosexuales, ¿no? Esas categorías que ustedes vieron de LGBTTIQA no existían. Había lesbianas, homosexuales y en todo caso vestidas, ¿no? Entonces en ese contexto el hecho de ser homosexual o lesbiana era una condición que te ponía en un estado de extrema vulnerabilidad, ¿no? En mi caso particular, y ahorita para darle la palabra al maestro Juan Ramón, yo cuando estudiaba el CCH, allá en los años 70, yo estudié en el CCH Oriente, había de repente unos colectivos, ¿no? Que eran de extrema izquierda, había bolcheviques, troscos, ¿no? Del Partido Comunista, ¿no? Y por esas fechas se iba a dar un encuentro homosexual en el CCH Oriente. Hablo de los finales de los 70, en particular en el año de 1979, ¿sí? Pues en ese sentido, hubo una gran votación, lo comento para que vayamos un poco poniendo a tono los movimientos en qué contexto se dieron, ¿no? Comenzaron a haber bastantes preocupaciones de que en el CCH Oriente, cuna de la izquierda en México, y los movimientos sociales, iban a ir los torcidos, afeminados, chuecos y anómalos homosexuales a hacer un congreso, ¿no? Entonces la extrema izquierda se opuso fuertemente a ese congreso. Sin embargo, se da una votación histórica donde con el voto del Partido Comunista Mexicano se logra hacer el primer congreso homosexual, que no lésbico, luego veremos por qué, homosexual en este país, ¿sí? Era el año de 1978, ¿sí? Entonces, en ese sentido, paralelamente en nuestra ciudad, ¿no? Se funda el movimiento o el frente, el FARC, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, ¿no? Del cual el profesor Juan Ramón es integrante y fundador. Paralelo a ello también se crea un movimiento de lesbianas, ¿no? Que encabezaba Jean María Castro, era no recuerdo el nombre con precisión, Hoy Cabe, ¿no? Que era un movimiento de lesbianas socialistas, ¿no? Entonces hay que entender por qué el movimiento homosexual y lésbico surgen desde la izquierda, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Los movimientos homosexuales y lésbicos de ese país surgen desde la izquierda, ¿no?
lesbianas socialistas, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, había otro después, guerrilla gay, ¿no? Imagínense, gays y guerrilleros, ¿no? Entonces en ese contexto surge el movimiento homosexual ante un Estado represor, un Estado totalmente falocrático, ¿no? Insensible a las diferencias que existían, a las diferencias y a las identidades sexuales que existían al margen de la heterosexualidad, ¿no? Pues en ese contexto el FARC surge en 1977, ¿sí? Y se inspiró en gran medida, y ahorita le doy la palabra al maestro Juan Ramón, en el movimiento feminista, ¿sí? El movimiento feminista fue una brecha, ¿no? De la cual abrevamos las homosexuales y lesbianas, porque ellas plantearon la importancia, ¿no? De acabar con los regímenes heteronormados totalitarios, ¿no? En ese contexto surge el movimiento. Yo entro posterior a Juan Ramón, yo entro en los años 80 al Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que ya se había disuelto, ¿no? Pero es importante entender en qué contexto surgen los movimientos homosexuales de este país, ¿no? Es importante, México es uno de los países que tuvo un movimiento homosexual y lésbico tempranamente, paralelamente con, decíamos allá, con Argentina y Brasil, ¿sí? En ese sentido, la cuestión del movimiento en nuestro país surge en ese contexto de represión, en ese contexto de luchas, ¿no? Las mujeres se organizaban, ¿no? Los hippies, todas las entidades culturales diversas estaban en auge, ¿no? Pues en ese sentido, le doy la palabra al profesor Juan Ramón para que nos diga cómo fue su vivencia, cuál fue su participación, qué había en el país, qué planteaba el FARC, qué planteaba OICABER, para entender cómo surge el primer movimiento que culmina, ¿no? Con el hecho de que hoy en este país, bueno, en esta ciudad, se puedan casar hombres del mismo sexo, ¿no? El matrimonio igualitario no cayó del cielo, ni es una dádiva del Estado. Los matrimonios comportados del mismo sexo son producto de ese movimiento que por lo menos tiene 45 años en esta ciudad, ¿no? No caído del cielo, el Estado no nos regaló el derecho de poder casarnos, ¿no? Bueno, ahora sí que se casan los que se quieran casar. El movimiento homosexual tempranamente dijo, el modelo de la sociedad, de la familia patriarcal es el modelo opresor, no estamos por las familias patriarcales, ¿no? Pero creo que es un derecho básico, un derecho humano básico, que se puedan casar, las que se quieran casar y los que se quieran casar. Parte del movimiento decimos que no, estamos bien solteros, ¿no? Y no podemos asumir posturas heteronormadas, que ya lo expliqué, ¿no? Entonces ahora sí, el profesor Juan Ramos se nos quiere dar su conferencia. Adelante. Bueno, miren, a mí me gustaría empezar por hacernos una pregunta, todas las que estamos aquí, los que estamos aquí, hacernos una pregunta: ¿por qué un movimiento de liberación homosexual? Estamos acostumbrados como universitarios que son ustedes y como ciudadanos mexicanos y ciudadanas a que nos enfrentamos a movimientos sociales como el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento por la vivienda digna, el movimiento obrero, el movimiento punk, incluso el movimiento de los jóvenes, el 68, el movimiento del CGH, del movimiento del CEU y de otros movimientos estudiantiles que han caracterizado la historia contemporánea de nuestro país. O sea, sectores que se identifican bajo una bandera, bajo una demanda, bajo una especificidad concreta, y se organizan y luchan en contra de cierto sistema de opresión o ciertas dificultades que tienen para alcanzar sus demandas o sus satisfactores para poder convivir como ciudadanos y ciudadanas dignos, ¿no? Pero hablar, por ejemplo, de un movimiento de liberación homosexual, lésbico homosexual, es algo así como que no estaba concebido, no se concebía. ¿Por qué? Porque hemos estado educados y educadas, hemos estado a que la sexualidad es algo de lo que no se debe hablar. Es algo que debe de estar en la intimidad, que debe de resguardar cada quien. Y es precisamente este huevo en el que se encierra la sexualidad, en donde se acuñan, se fermentan todas las agresiones, todas las violencias,
todas las descalificaciones y todos los señalamientos que tienen que ver con nuestras prácticas sexuales. Nadie habla. La sexualidad es una cosa que está dicha de manera muy subjetiva, está por ahí, es parte de nuestra química cerebral, es parte, dicen, y la naturalizan de tal manera que nosotros no tengamos ninguna incidencia directa sobre nuestro deseo. Es natural. La sexualidad es natural. En consecuencia, pues todo lo que se derive de esa naturaleza bestial, porque recordemos desde Aristóteles, para que no se vayan a sentir mal, pues que somos animales políticos, ¿no? Para que no se ofendan, porque si les digo que somos animales, no, sino que somos animales políticos. Entonces, lo que yo tengo que decir aquí es en ese huevo en donde se suscribe toda la violencia y todas las restricciones y las minimizaciones de los sujetos, todos. Hablar de la sexualidad, como comentaba ayer Jorge en la lectura del mural que había acá, es hablar de muy poco tiempo. Cuando hablamos de la sexualidad, estamos hablando de ciento y tantos años en los que se empezó a teorizar sobre nuestra libido, sobre nuestros deseos, sobre nuestro cuerpo. Se empezó a hablar. Y lo empezaron a hablar, no lo empezaron a hablar los actores directos, sino que lo empezaron a hablar viejos médicos, viejos psicólogos, y cuando me refiero a viejos, es que ya estaban viejitos. Uno de ellos, se los voy a mencionar, es Sigmund Freud, ¿no? Ya estaban hablando de las histerias y de las histerizaciones que provoca la sexualidad, ¿no? Y una de las principales víctimas de esta histerización son en primera instancia las mujeres. Las mujeres, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Así lo dejaban, porque como todo era natural, ¿quién sabe por qué? Se volvían unas brujas, unas histéricas y unas locas. Nadie sabía por qué. Y los normados, los sanos, los guerreros y los que siempre se comportaban bien de tal manera que incluso producían la riqueza y producían los bienes materiales para poderle dar el sustento a la familia, pues era el hombre. Entonces él no tenía ningún problema. En ese contexto en el que siempre hemos estado divididos entre hombres y mujeres, se da toda esta lógica de la opresión. Ya lo comentaron ustedes en esta plática que tenían ustedes ahí. Ese binarismo con el que se mide la vida sexual es un binarismo que ha venido creando un verdadero costal de conflictos. Bueno, entonces esto lo digo para que entendamos por qué entonces un movimiento. Entonces, un movimiento del deseo. Vamos a organizarnos para pelear por el deseo, por el respeto al placer, por el respeto a que yo pueda ejecutar y actuar de manera directa sobre mi cuerpo de la manera en que yo más considere satisfactorio. O sea, vamos a crear un movimiento en el que yo me haga dueño de mi propio cuerpo. Si yo no soy dueño de mi cuerpo, quien es dueño de mi cuerpo es el sistema político dominante y toda su carga ideológica y sus instituciones. Si yo hago algo con mi cuerpo, la iglesia me señala pecador. Si yo hago algo con mi cuerpo, el psicoanálisis me dice loco, desviado. Si yo hago fuera de la normatividad heterosexual, hago algo con mi cuerpo, la justicia me va a demandar y me va a convertir en un delincuente. Eres un delincuente, estás transgrediendo la norma. Tan es así que hasta apenas unos pocos años en México estábamos discutiendo si era o no concebible legalmente, jurídicamente, normativamente, si era concebible el matrimonio gay. O sea, ¿por qué? Porque la Constitución nos ordenaba, nos mandata que el matrimonio se constituye de una pareja diversa entre un hombre y una mujer. Entonces todavía a estas fechas, hace muy poquito tiempo en México, estábamos discutiendo si efectivamente era posible que hubiera un matrimonio entre dos personas del mismo sexo.
o que discutiéramos la naturaleza de las familias, y la familia única que es reconocida legalmente es la familia heteropatriarcal, ¿no? O sea, la de un hombre y una mujer. Y las familias diversas, por ejemplo, las que están constituidas por una sola mujer, esas ya no son familia, esas ya rompen con el estereotipo. Ahora, una familia de una mujer con otra mujer, muchísimo menos. O sea, todavía hasta hace muy poquito, con la que ya llegamos a la luna, ¿sí es cierto? ¿Alguien sabe que llegamos a la luna y que hemos inventado toda una serie de avances científicos, tecnológicos que nos están llevando incluso a comunicarnos y a darle voz a un objeto que se llama como celular o no sé cómo, ¿no? Una cosa rara, inanimada, pero que tiene nuestra propia voz, aunque no es la suya, y que nos comunicamos de esa manera, de manera increíblemente sospechosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos despersonalizando y personalizando un objeto. Nos estamos convirtiendo, como lo que decía el señor Barbón Carlos Marx, estamos fetichizando nuestra propia vida, estamos colocando al objeto por encima del sujeto. Ya no tenemos relaciones así, tenemos relaciones así, y de clac, 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 destruyendo incluso la lengua española, destruyéndola de una manera espantosa. Pero bueno, entonces, eso era, hasta hace poquito. Bueno, ¿qué van a decir las mujeres si en 1954, 56 les dan derechos a las mujeres en este país para que voten? Antes no eran ciudadanas. O sea que, como les estoy diciendo, el tema de hablar del cuerpo, de las identidades, del deseo, es una cuestión de muy poquito tiempo. Ahora, ¿cuántos de ustedes efectivamente se han puesto a pensar en lo que decimos hace rato, lo del cuerpo? Nuestro cuerpo, su sentido, su vida, su intensidad, su yo interno. Y hacer de esto una bandera para salir a las calles y decir: tengo derecho a la dignidad, tengo derecho a ser reconocido, y derechos iguales, igual que con todos, a lesbianas y homosexuales, en relación con el resto de la sociedad. Pero ahí cometíamos un error, éramos muy ingenuos. Yo tenía 10, 20 años cuando me metí a esto, y estábamos metidísimos discutiendo desde la filosofía política, desde la ciencia política, desde la antropología social y desde la historia. Estábamos discutiendo algo que no existía, ¿sí? Algo que no existía. Había movimiento obrero, movimiento campesino, teníamos muy poco tiempo de una revolución que había culminado con los años 40. Una revolución con el cardenismo que se había llegado a constituir en instituciones. Teníamos muy poco tiempo, y sin embargo ya estábamos hablando de un movimiento de liberación homosexual, un movimiento de liberación lésbico, del que nosotros habíamos aprendido de alguien. Habíamos aprendido a salir a las calles, a la reivindicación de nuestro cuerpo y de nuestro deseo y de nuestros derechos a la diferencia, a partir del movimiento feminista. Fueron las mujeres las que decidieron, las que con su lucha por la reivindicación de sus derechos y bajo la bandera de mi cuerpo es mío, ojo, que no se les quede en una frase: mi cuerpo es mío y yo decido sobre este territorio político que es mi corporalidad. Yo decido, yo mando sobre de él, yo soy soberano en el terreno de mi geografía corporal. En ese sentido es cuando aprendimos y dijimos: bueno, vamos a entrarle, ¿no? Vamos a reclamar. ¿Por qué? Porque vivíamos, como decía Jorge, en un momento en este país del partido único, que era el PRI. Era partido único, y el otro partido de oposición que teníamos era el partido de la derecha católica, de la derecha oligárquica más retrógrada que se pueda dar en este país, que era el Partido Acción Nacional, que tiene sus fundamentos sustentados en toda esta ideología heteropatriarcal, religiosa, católica y blanca. Entonces nosotros, los condenados de la tierra, los sodomitas, los que habíamos cometido pecado nefando al acostarnos con un ser idéntico a mí, pero al que amaba, con el que yo me sentía satisfecho, con el que yo me sentía pleno, yo estaba cometiendo un delito y un pecado y estaba loco. Sí, tenía todas las cargas ideológicas de las instituciones sobre mí.
Pero yo me preguntaba una y otra vez, ¿pero por qué? Si una de mis parejas, mis primeras parejas cuando yo era chaval, que era Martín, pues si yo y él éramos jovencitos, estábamos muy fresquecitos, muy bonitos los dos, y cuando nos encuerábamos, nos amábamos, como ustedes no se lo han imaginado. Nos teníamos que ir de vacaciones, así irnos a acampar o hacer algo para poder hacer nuestras travesuras que eran verdaderamente deliciosas. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué entonces yo estoy cometiendo un pecado? ¿Por qué entonces estoy delinquiendo? ¿Por qué me dicen que estoy enfermo? Y todas estas preguntas dieron origen a toda una serie de grupos que nos empezamos a reunir con el maestro y el gran intelectual mexicano ya fallecido, Carlos Monsiváis, con Nancy Cárdenas, una directora de teatro y una actriz verdaderamente espectacular, y con otros más intelectuales de este país. Nos empezábamos a reunir en su casa para empezar a tener círculos, pequeños círculos de estudio en el que pudiéramos leer algo que nos diera respuesta. Y así fue como se creó el movimiento, así empezó el movimiento. Nos reuníamos, discutíamos. Carlos Monsiváis después se fue de agregado cultural a Inglaterra y desde allá nos mandaba revistas especializadas del mundo europeo, del mundo occidental, de esa Europa occidental, en donde ya había más o menos material para poder discutir, para poder hacer. Una pequeña acotación. También dentro de estas figuras que está diciendo el maestro Juan Ramón, había uno que era el dueño del archivo, Ignacio Álvarez, que al igual que Monsiváis vivió mucho tiempo en Suiza y en Francia, y desde ahí mandaban una cantidad de documentos. De hecho, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria Mexicano toma el nombre del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria francés. Es literalmente ese, ¿no? Y Ignacio Álvarez hereda al movimiento un archivo magnífico que actualmente está aquí en la universidad y del cual hemos hecho 2 exposiciones. No sé si alguien fue, ¿no? Entonces hemos hecho 2 exposiciones. Hay una tercera que va a ser en la Facultad de Ciencias Políticas, pero ese archivo viene de Ignacio Álvarez, que fue un archivómano, como decir, todo lo que tenía que ver con la palabra homosexual lo recolectaba, ¿no? Entonces tenemos carteles de la primera marcha gay, tenemos carteles del movimiento feminista, del movimiento homosexual, ¿no? Y se han expuesto aquí ya 2 veces. Esos archivos están en la UAM los resguarda, y viene ese movimiento, esta persona de esta etapa en la que el profesor Juan Ramón nos dice que eran los primeros embriones del movimiento homosexual, ¿no? Entonces es importante saberlo. Aquí tenemos este archivo, lo resguarda la UAM. Entonces, les digo, se empiezan a hacer estos pequeños círculos de estudio y empezamos a discutir, empezamos a generar teoría, empezamos a hacer nuestra propia experiencia científica. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Por qué venimos? Etcétera, etcétera. Empezaron a hacer una serie de preguntas que nos derivaron a crear todo un discurso político, un discurso y a empezar a comprender que efectivamente nosotros no éramos los únicos, que la humanidad toda estaba llena de diversidades sexuales completamente disidentes, pero ocultas, segregadas ahí al obscurantismo, a la sombra del miedo y a la sombra del señalamiento y del terror. Eso fue lo que pasó. Entonces, en ese sentido, se empezó a crear esta teoría, empezamos a crear, como dice José Joaquín Blanco, uno de los grandes escritores mexicanos, literatos, estudioso de la literatura mexicana. Empezamos a crear nuestro propio mundo con nuestras propias palabras y a generar un discurso diferente, y empezamos a crear nuestros propios espacios, ya visibles. Y nace entonces la necesidad de salir a la calle. Vamos a la calle, pero ¿a qué vamos a la calle? A ver, pregúntenselo ustedes que son ahorita, ¿a qué vamos? Pues si mi deseo es mío y yo, pero sí, pero tú eres víctima de todos. O sea, tú es tu deseo, pero tú eres víctima de todos. Todo el mundo te señala puto, maricón, cachagranizo, pájaro, etcétera, etcétera. Y todo el mundo pasa de la agresión, ¿sí?, a la tolerancia del agredido. El agredido ya nada más se agacha, se queda callado y
se somete a ser verdaderamente el chivo expiatorio de una sociedad que una sexualidad y una moralidad completamente hipócrita. Entonces empieza a ser señalado, entonces sí, yo tengo que devolverle la pedrada a la sociedad. De ahí incluso una frase tan importante que nosotros tuvimos en su primer momento, que era tanto pinche joto, pinche puto, marica, etcétera, etcétera, que llegó un momento dado en el que el movimiento gay, las gentes que constituyeron el movimiento, nos paramos de frente y le dijimos, sí soy puto y qué. O sea, les agarramos el insulto y lo convertimos en bandera. Y les dijimos, sí soy puto y qué. Lo desarmamos, después ya no supo qué decir. Ya no sabían cómo insultarnos. Ahora nos estamos reivindicando con orgullo. Orgullosamente soy gay. Y tu sexualidad se está refiriendo a la mía de una manera totalmente cuestionable. Porque el hecho de que tú me tengas de frente a mí te está poniendo en cuestión tu propia sexualidad. ¿Tú quién eres? Si estás señalando y acusando al otro, entonces ¿tú quién eres? ¿Qué es tu sexualidad? ¿De qué manera la vives? ¿La vives? Nosotros a través del agravio, del insulto, de la segregación y de todo, tuvimos que retroceder, vernos, mirarnos en un espejo, generar un discurso, crear una teoría, una tesis, confrontar a la medicina, confrontar al psicoanálisis, confrontar al derecho, confrontar a la sociología y confrontar a la antropología social para decirles, tenemos respuestas para cada uno de ustedes, desde la ciencia. Y de veras que costó mucho trabajo crear un discurso para contestarle a la antropología social, para contestarle al psicoanálisis. En México, el FAR tuvo la oportunidad de traer a Alain y a Cooper, dos de los más importantes antipsiquiatras del mundo, que estaban contra el concepto de esquizofrenia y de locura, y que estaban en contra de los manicomios, ¿sí? Como medida de curación, entre comillas. Ustedes saben cómo se curaba a los locos, cómo se cura. Los trajimos aquí para elaborar la tesis, efectivamente, y de destruir que nosotros no éramos ningunos enfermos mentales. Que los enfermos mentales era la homofobia, es así. Esos sí estaban enfermos. Los que tienen un odio por la homosexualidad y que la llevan hasta el crimen de odio. Esos sí estaban enfermos. No nosotros. Como les decía, yo por eso puse el ejemplo, si lo único que hacíamos era amarnos. ¿No? Entonces, esa es la cuestión. Ahora, salimos por primera vez en una marchita que era en apoyo a la Revolución Cubana. ¿Año? A 1976. Salimos en apoyo a la Revolución Cubana porque estaba el asedio norteamericano contra la isla, y a pesar de que nosotros sabíamos que en Cuba se perseguía y se asesinó y se encarceló la disidencia sexual. ¿Isla de Pájaros? Sí, sí. Ustedes pueden ver, hay Reinaldo Arenas, se los recomiendo que lo lean, a Reinaldo Arenas, para que vean cómo la violencia y la represión en Cuba, la reeducación de los homosexuales en Cuba por los revolucionarios cubanos fue verdaderamente terrible, ¿no? Fue tan terrible como ocurrió también en Vietnam, como ocurrió en China, como ocurrió en un montón de lugares donde se hizo limpia de homosexuales por parte de los regímenes comunistas. Y sin embargo nosotros salimos al apoyo de Cuba. Era una manera de devolver y de confrontar a esos sistemas también. Salimos a esa marcha, y en esa marcha nada más desfilamos, éramos en total como 12 personas. Éramos 12 jotitos que llevábamos una mantita, así, no sabíamos si nos iban a patear, si nos iban a madrear, si nos iban a aplastar, salimos con una manta que decía Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, saquen fuera las manos yanquis de Cuba. Y ahí salimos. Íbamos con los partidos de izquierda y con toda la izquierda y la izquierda y la izquierda que había, y de repente esa izquierda nos dijo,
y se corrían un contingente acá, venían, ay, hay unos putos, y corrían, iban y venían, así, pero que era una cosa verdaderamente sorprendente, unos putos luchando en apoyo a Cuba, qué barbaridad, esa es una desviación ideológica verdaderamente terrible, ¿qué vamos a hacer? No se junten, háganle un espacio higiénico de separación. Y así ocurrió, hasta que hubo gente del Partido Comunista Mexicano y gente del Partido Revolucionario de los Trabajadores que nos acogieron. Y no, va. Y ahí empezó. Esto dio pie para que nosotros convocáramos, ese día, esto fue en junio, dio pie para que nosotros convocáramos a un contingente ya grande. Fue nuestra primera marcha. Esta primera marcha, te les tengo que decir esto, nos causó un problema verdaderamente tremendo. Discutir en el círculo de estudios donde estábamos nosotros, discutir concreta y abiertamente con Carlos Monsiváis, que se oponía a que saliéramos. Carlos Monsiváis decía, no estamos a tiempo, eso va a provocar una homofobia mayor, ustedes no pueden hacerlo, nos van a golpear, nos van a hacer. Y nosotros dijimos, no, ya es tiempo de salir, vamos a salir. ¿Por qué? Porque todos los que estábamos conformábamos el grupo del círculo de estudios, todos veníamos de la izquierda. Yo era líder obrero estudiantil de Naucalpan y era muy joven todavía. Y sin embargo yo ya había organizado un cordón de huelgas en Naucalpan, donde teníamos paradas a 37 fábricas por la democracia sindical. ¿No? Y a mí me secuestró la policía, me llevaron, me golpearon, me hicieron serie de cosas, pero me liberaron en ese momento de las desapariciones políticas en México, me liberaron gracias a que el movimiento obrero se movilizó en todo Naucalpan para pedir mi libertad. Entonces, ya veníamos todos de la izquierda, veníamos todos, Jorge venía de la izquierda, todos veníamos de la izquierda, todos habíamos militado en un partido, en una organización, en un movimiento, pero sobre todo veníamos de la conciencia de aquel entonces, que ustedes tienen que recordar, de 1968. Éramos el resultado de esa gran movilización estudiantil, éramos el resultado de ese gran momento histórico del país que develó que el sistema político mexicano estaba ya podrido, ya no aguantaba más, ¿no? Entonces, porque antes del 68 había estado el movimiento magisterial, el movimiento médico, el movimiento, ¿cómo se llama?, obrero, importante de la tendencia democrática y demás. Entonces, todos los que decimos ahora, los jotitos, las loquitas, los putitos que estábamos creando, que creamos los círculos de estudio de formación, veníamos del movimiento de las izquierdas, todos veníamos de las izquierdas. Entonces el lenguaje que teníamos, la forma de interpretar la realidad política era con un lenguaje de las izquierdas. Entonces, ojo, por eso es importante venir eso. ¿Cuál era el lenguaje de las izquierdas? Justicia social. Ese era el lenguaje de las izquierdas. Justicia social. Respeto a la dignidad. Sí, respeto, sí. Entonces, esa era. Entonces, a pesar, como les vuelvo a repetir para retomar, de que en Cuba se perseguía, fuimos a pelear por Cuba, éramos un pequeño grupo, la izquierda nos vio así de ¡ay! Y sin embargo, nos viene el otro año, 77, en donde convocamos a la marcha, nosotros, una de las marchas más importantes, de encuentro, ya no con el movimiento gay. O sea, vamos a marchar como gays. Vamos a salir y convocamos a la primera marcha del orgullo homosexual. Y es una marcha espléndida, no nos imaginábamos. Los organizadores nos vimos rebasados. No pensábamos que hubiera tanto marica en México. Ni tanta lesbiana. Ni tanta lesbiana. Y además con conciencia política, señores. No nos imaginábamos. Sí, quizás la primera marcha que decía el profesor Barry fue aquella del apoyo a Cuba. ¿Recuerdan cuántas dijo? ¿Cuántas más? 12. En esta marcha, aproximadamente, ¿cuántos eran, Juan Ramón? Aproximadamente esta primera marcha ya desfilamos como 6,000 gentes. Ya era una marcha muy grande. Porque y aparte de que los partidos políticos se agregaron. Y entonces, y las organizaciones, y todo, pero nuestro contingente del Movimiento de Liberación Gay, pues hemos de haber sido 4,000, de un día a otro. Entonces fue impresionante, nosotros nos quedamos así. Y entonces le dijimos a Carlos, no que no. Carlos Monsiváis. A Carlos Monsiváis, no que no, sí se pudo.
Y salimos, esa fue la primera marcha. Ese mismo año viene 78, 78 y convocamos, aparte de la segunda marcha gay, convocamos a la marcha en apoyo a los 10 años de la masacre del 2 de octubre, del movimiento estudiantil 78. En 78 convocamos a la primera marcha de apoyo y fue impresionante, chavos, en serio, chavas, impresionante. Nuestro contingente se duplicó, éramos el contingente más grande de apoyo que estaba remembrando la marcha del 2 de octubre del 68. Éramos un montón de locas que estábamos organizadas en base a la memoria del 68 estudiantil mexicano. Cuando nosotros vamos llegando a la plaza, porque todavía íbamos con miedo, porque nos habíamos reunido con las izquierdas organizadas, pero no con el movimiento social de izquierda, no con los movimientos sociales de izquierda. Todavía teníamos que pasar ese otro filtro, esa otra prueba. Y total, que cuando desde el edificio Chihuahua, desde el tercer piso, exactamente conmemorando al comité de huelga que desde allí habló cuando estaban la balacera, cuando el 2 de octubre lanzan las luces de Bengala y entonces empiezan a disparar contra el mitin estudiantil del 68, de 1968, en el mismo edificio Chihuahua, en la plaza de Tlatelolco, se hace la conmemoración de la masacre. Ahí mismo en el edificio Chihuahua, el compañero que lleva el vocero dice: en este momento está entrando a la plaza de Tlatelolco el movimiento de liberación homosexual, los contingentes del movimiento de liberación homosexual. Esperábamos la rechifla, esperábamos o algo semejante, o la división. Fue brutal el aplauso, ahora sí que se entienda en doble sentido, ¿eh? Hay permiso para sentirlo. Se sintió la acogida del movimiento, de la sociedad mexicana con el movimiento. Se sintió la acogida. Aplausos, pero un aplauso que tardó, que duró. Y nosotros estábamos atónitos, ¿no? Sorprendidos. Nos dimos cuenta que efectivamente la sociedad mexicana, y ahí esto, para que la sociedad mexicana en realidad está dominada por una ideología heteropatriarcal, católica y blanca, pero que en realidad en su praxis cotidiana, en su vida diaria, ellos son gente que está abierta al cambio y que está abierta a la tolerancia, sí, en primera instancia, aunque el movimiento gay, o sea, el FAR y las organizaciones que se constituyeron también de otros grupos homosexuales, siempre nos opusimos a la tolerancia. No queremos ser tolerados, porque es como te doy chance. No quisimos ser tolerados, queremos ser incluidos, porque éramos parte de una sociedad que estábamos ahí. Había una frase que decía: no queremos tolerancia, exigimos aceptación. Aceptación. Era una manta enorme, ¿no? Era una manta gigante, grande, muy, muy bonita, y además, porque además lo decíamos nosotros en nuestras consignas, ¿no? No hay libertad política en México si no hay libertad sexual. En mi cama mando yo. En mi cama mando yo. El sacerdote fuera de mi cama. Médico fuera de mi cama. Todos fuera de mi cama, porque en mi cama mando yo. Es mi intimidad, es el derecho a mi cuerpo, es el derecho a mi deseo. Soy yo y con quien yo decida estar. Sí, yo no estoy obligando a nadie, porque nadie obliga a nadie, como la heterosexualidad sí obliga. Cuando en el campo mexicano se intercambia un burro por una niña, se intercambia una mujer por un costal de maíz, se intercambia, o cuando en las familias urbanas se intercambia para mantener el estatus a la hija con otra familia, o cuando ahí sí hay intercambio. Sí, perdón Barry, hay una tesis muy interesante de una chica de aquí del departamento de la UAM, que está haciendo sobre la venta de las mujeres triquis. Y no hablamos de hace 40 años, hablamos de hoy. Las mujeres triquis se venden, ¿no? Entonces lo que dice el profesor Juan Ramón tiene actualidad, no es de hace 100 años. Actualmente las mujeres triquis se venden a la familia que pague por ellas, ¿no? O sea, no es metáfora, eso existe. Existe. Y concretamente
el fundamento en el que se sustenta el capitalismo en términos, uno de los pilares importantísimos del capitalismo, en los que se sustenta el capitalismo, no solamente es la ganancia, como ya lo vemos, la relación fuerza-trabajo-capital, no, sino que sobre todo también uno de los fundamentos en los que se sustenta el capitalismo para organizar la vida social es el control de la sexualidad. ¿Por qué el control de la sexualidad? Porque así mantengo a una madre, a una mujer que necesaria históricamente tiene que ser madre, si no, no es mujer y no cumplió con el rol o con el género establecido. Tiene que ser mujer, tiene que ser madre. Y esa madre tiene un papel muy fundamental y importantísimo. Tiene que administrar la miseria del salario mínimo. Tiene que dar de comer a los hijos y al marido. Tiene que controlar que el marido y pelearse hasta aunque le saquen un ojo o le pongan la boca así, para que el marido no se gaste el dinero los fines de semana en la borrachera. Y se tiene que pelear con él porque le dices, si el salario no alcanza y tú todavía te lo chupas. Y todo esto vienen las golpizas, y luego administrar la educación sentimental de los niños para que puedan reproducir las relaciones sociales de género que están ya establecidas. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que además tiene que darle de comer, aunque sea frijolitos y tortillas, para restablecer la fuerza de trabajo perdida del obrero y de los demás, para que puedan después integrarse al ejército de productores, ¿sí? De trabajadores, de mano de obra barata. O sea, todo esto está fundamentalmente estipulado. Hay de aquella mujer que genere conocimiento, como cuando en las antiguas sociedades los hombres se iban a la cacería y a la pesca y todo, y las mujeres se quedaban a resguardar la aldea y se dedicaban a la búsqueda y a la clasificación de plantas medicinales, de plantas alimenticias y todo, porque inmediatamente en aquella época fueron acusadas de brujas, y entonces quemadas. Y entonces, o sea, una mujer con conocimiento es un peligro, ojo. Y una mujer que se reconoce, no con conocimiento, no como la ingeniera, la arquitecta o la médico, sino que además una mujer que se reconoce y que tiene un conocimiento de sí misma, se da cuenta, precisamente, que ella no cabe en el rol de mujer que le establecieron, sino que ella va a inventar su propia historia y su propio ser. En consecuencia, está poniendo en peligro, ¿sí?, la estabilidad de este sistema. Si ella dice, yo no quiero tener hijos, yo quiero ser una mujer profesionista, quiero tener mi casa, como la maestra decía, quiero tener mi casa, yo la voy a construir por mí, yo me voy a vestir no con... ¡Ay, qué bárbara! No me voy a vestir así, sino me voy a vestir cómodamente, con unos pantalones, bien, unas botas, una esto, un otro, según su gusto, ¿no? También no cuestiono las zapatillas, también son muy bonitas, no las hemos puesto a escondidas. Entonces, no es eso, sino que lo que estoy diciendo, que tenga un derecho a su autonomía y a su libre decisión, a su libre albedrío. Cuando una mujer toma y retoma su ser bajo una autonomía y una dignidad que no va a poner en cuestión nadie, porque es su decisión, su determinación, en ese momento estamos poniendo en riesgo todo, chicas. Cuando deciden, ¿sabes qué? Es que yo no quiero, decidí no tener hijos. ¿Por qué? Porque Francia, Europa, España, Inglaterra, las islas, aquello, acá, México, Chihuahua, Querétaro, porque yo quiero viajar. Porque quiero ser una mujer que además esté reunida no con las comadres para platicar de cómo le quito la diarrea al niño, sino concretamente quiero platicar sobre Cortázar, sobre Lucas Gamendi, sobre Freud, sobre Aristóteles, sobre las culturas antiguas. Quiero tomarme un café con ellas, no con ellas para discutir o con ellos, pero no en el sentido para que yo de nueva cuenta me vuelva a meter al rol y al mercado del consumo, en donde me tengo que pintar para gustarle a los hombres, tengo que gastar un montón de dinero, que el género crea, un montón de dinero para que yo tenga que gustarle a un hombre y me puedan entonces consumir el hombre, o sea, me pueda comprar, yo mercancía tengo que adornarme para ser. Sino que ella diga, no, pues a mí la verdad es que lo que me interesa es entender, a final de cuentas, la transición, si es cierto que la Edad Media fue o no valiosa. Que para esas cosas entre mujeres, discutir ello, ser mujeres con miras hacia otro momento para que cambiemos el mundo. Así fue. Entonces el FAR, ya para concretar, se creó el FAR, estudiamos el FAR,
nos enfrentamos con uno de los seres más horribles que ustedes se puedan imaginar. Yo sé quién Así es. como ese Uruchurtu. Sí, con Uruchurtu, que agarró y acabó con toda la vida nocturna de este país, pero también con otro gorila asqueroso, maldito, así, que era Durazo, el general Durazo. El hombre más temible, señores, el hombre más temible y más horroroso de este país. Un hombre que se jactaba todos los días de que le llegaba una mochila, todos los días, de las dádivas, de las mordidas de los policías de todo el país. Diario le llevaban las mochilas así con los millones de pesos, pero chorreando de sangre, o sea, simbólicamente. Porque ese dinero era de sangre, era de extorsión, era de ese secuestro, era de crimen. Y todos los días, porque la clase política mexicana, ustedes se dan cuenta, Genaro García Luna, que tienen ahorita en los Estados Unidos, y que además la justicia mexicana y la justicia internacional no puede con él, porque ya ayer Ciro Gómez Leiva se jactaba en su noticiero diciendo, no que lo iban a hacer cantar. Pues no lo hicieron cantar. ¿Por qué? Porque García Luna representa intereses poderosísimos de los capitalistas norteamericanos y mexicanos, y no le van a hacer cantar nada. No le van a hacer cantar nada. Sin embargo, ¿qué significa todo esto? Significan los 300 y tantos mil desplazados en el país, los crímenes, las separaciones políticas, todo. México está rebasando las cifras de una guerra en potencia a nivel de víctimas, señores. Es lo que como universitarios ustedes tienen que tomar en cuenta. 375,000 desaparecidos en este país. Es el país número 1 en... Señores, imagínense, pues Sí. Durazo era eso. Y sin embargo nosotros, con nuestra juventud, con nuestra formación, con todo, nos fuimos y nos metimos al cuartel de Durazo, a Tlaxcuaque. Nos fuimos y nos metimos al cuartel, así como íbamos al cuartel, a sacar de las cloacas, de los sótanos, a los homosexuales que tenían torturando y estaban haciendo uso de ellos sexualmente. Agarraban un montón de homosexuales jovencitos, iban a la zona rosa o toda esa zona, Reforma, todo, y agarraban a homosexuales jovencitos, se los llevaban, ¿saben para qué? Simple y llanamente para ponerlos como carne, ¿sí?, de los presos y de los policías que estaban en las mazmorras de Tlaxcuaque, para que hicieran uso y abuso sexual de ellos. Era la manera de controlar un poco el desmadre abajo de las cloacas. Y nos fuimos a meter y sacar a esa gente de ahí. Nos fuimos a La Vaquita, que está aquí en Tacuba. Aquí en el famoso Torito, que está aquí, no La Vaquita, ya la feminicé, pero bueno. Entonces, nos fuimos, ahí nos brincamos los ministerios públicos, cerramos, y fuimos y sacamos a las loquitas que estaban ahí detenidas por faltas a la moral. Y faltas a la moral implicaba que llegaban, les cortaban el pelo, los rapaban como los nazis, los tenían ahí encerrados y aparte los violaban. Y a las vestidas, que ahora se llaman las trans y todas esas letras que están, a las vestidas les pegaban en los senos que tenían inyectados con aceite y todo eso provocándoles enfermedades mortales. Eso pasaba en este país, en México. En ese entonces, la lucha política contra la oposición de izquierda también daba sus resultados. Más de 800, 900 desaparecidos políticos. Acuérdense de doña Rosario Ibarra de Piedra, que es la madre de Jesús Ibarra de Piedra, que lucha por la presentación con vida de los desaparecidos políticos. La primera mujer candidata. La primera mujer candidata a la presidencia, que fue una mujer que peleó porque efectivamente, lo que no hace ahora nuestro querido presidente. Lo que no hizo ella lo hizo, separó a todos los presidentes y les decía, ¿dónde están mis hijos? ¿A dónde se los llevaron? A las cloacas del cuartel militar número 1. Ahí, a la desaparición forzosa de todo opositor político. Imagínense a las locas. Igual, era una situación de violencia brutal en este país. En este país, después del gobierno de Cárdenas para acá, hubo una guerra soterrada contra el campesino mexicano, hasta extinguirlo prácticamente, para que nos volviéramos nosotros subordinados alimentarios de Estados Unidos, que ya no produjera México alimentos, sino que además intercambiáramos mejor petróleo por alimentos norteamericanos. O sea, hay toda una visión de la historia de este país que tenemos que tomar mucho en cuenta. Y ahí se creó el movimiento. Ahí estuvimos, nos fuimos a La Vaquita, sacamos a nuestros compañeros gays, nos parábamos con nuestros propios coches, cerrábamos a las patrullas
para bajar a nuestros compañeros detenidos solamente por una falta a la moral. ¿Qué era falta a la moral? Pues torcerse un poquito. Besarse. No, besarse, hacer algo de ese tipo. Entonces, eso fue la lucha del FARC. Así les quiero comentar de manera breve. Eso fue la lucha del FARC. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Frente de Acción Revolucionaria, peleó por todo eso. Conquistamos la calle, lo hicimos de la calle un espacio de fiesta. Ustedes la han visto hoy en las marchas. Hicimos de la calle un espacio de fiesta, hicimos de la calle un espacio de tolerancia social, en donde, bueno, ahí sí la aceptamos porque nos respetamos entre todos. El primer acuerdo es que nos respetamos. Hicimos todo esto. No, hoy, por ejemplo, los viejos fundadores, porque ya están, los viejos fundadores del movimiento, ya no estamos muy de acuerdo con lo que está pasando hoy con el movimiento, porque se ha convertido en lo que ayer el maestro Mercado discutía mucho allí, en el famoso mercado rosa, y todo esto que ha habido ahora y en el matrimonio. Normatividad. Es la normatividad. Nosotros decíamos no al matrimonio. ¿Por qué tenemos que cargar esa figura que además fue constituida y creada desde la lógica y desde los valores capitalistas? ¿Por qué? No. Entonces, no quiere decir que tampoco estábamos promoviendo la promiscuidad ni el cotorreo. No, porque yo, por ejemplo, como se los puedo comentar, yo con mi primer pareja pues duré un montón de tiempo, hasta que nos separó la tostada, ¿no? Entonces, les digo, ese tipo de cosas son las que uno dice, bueno, ¿y qué onda, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y pues hoy se conquistaron muchos derechos. Yo no estoy a favor del matrimonio, y sin embargo, creo que es un derecho. Porque Pedro y María, Juan y Antonio, María y Maribel, tienen derecho como cualquier otro ciudadano a casarse. ¿Por qué todos sí y nosotros no? O sea, por eso lo defiendo como un derecho pleno. Defiendo como un derecho pleno para que también estén salvaguardadas y saldadas la seguridad de las parejas, porque acuérdense, si yo me caso o yo vivo junto con mi pareja en nuestra casa y yo me muero y yo tenía el departamento, pero va a venir mi hermano mayor y dice, tú pinche maricón, quítate acá y este es mío, porque yo soy familiar directo, ¿no? Sí. Entonces, no, en algunos sentidos en ese aspecto estoy convencido de que es importante la figura del matrimonio, lo que se case el que quiera, ¿no? Como todos los demás. Pero eso, ahora, yo creo que hoy estamos viviendo, ya me queda un poquito tiempo para acabar, que tenemos que constituir, nada más que ustedes tengan la conciencia plena, de que todos los ciudadanos y ciudadanas de este mundo estamos metidos en este embrollo. ¿Por qué? Porque todos tenemos deseos. Y todos, bienaventurado Sigmund Freud, tenemos nuestras perversiones vistas desde el sentido correcto de la palabra. Tenemos nuestros propios deseos, nuestras perversiones, nuestra imaginación y nuestra creatividad. Entonces todos tenemos una vida íntima que tiene que ser respetada, socialmente abierta. O sea, lo que tiene que ser respetado abiertamente es el derecho a la disidencia, el derecho a la diversidad sexual, el derecho a las prácticas en donde efectivamente no se someta, ni se esclavice, ni se obligue a nadie a hacer lo que no quiere. Eso es importantísimo. Siempre se relaciona homosexualidad con pederastía. Son más pederastas los heterosexuales, por Dios. Y podemos dar cifras. Son más homofóbicos los homosexuales que los propios heterosexuales. Hay homofobia en la homosexualidad también. Para que les dé, no todo está pintadito bonito. Hay una serie de luchas con las que tenemos que entregar. ¿Por qué se sucede eso? Porque no hemos hecho propia, y con esto ya quiero pasar una, no hemos hecho propia nuestra sexualidad, nuestro cuerpo. No hemos experimentado. ¿Cuántos de aquí, chavos que son heterosexuales, han creado ya un pequeño grupo para discutir sus masculinidades? ¿Qué es lo masculino? ¿Cuántos de aquí? Porque un arrebato del sistema en el que vivimos heteropatriarcal, blanco, católico, uno de las cosas que tienen, ¿saben qué es? Es que la heterosexualidad, se nace heterosexual y ya nadie se pregunta nada, es un hecho, no hay más. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Para qué? ¿Quién sabe? Ya es una cosa que está. La homosexualidad se tuvo que explicar, se tuvo que documentar, se tuvo que teorizar, se tuvo que filosofar, se tuvo que hacer una serie de cosas porque éramos señalados y estábamos segregados. La otra no. Entonces yo les pregunto, en ese sentido,
¿Cuántos de ustedes, compitas, mis compitas, se han puesto a discutir el tema de sus masculinidades? A ver qué tan real son. Me platicábamos, ¿no? A ver qué tan efectivo es todo. Y no es cierto. Con esto concluyo. ¿Saben qué? Estemos luchando, hoy que nuestra bandera sea, luchemos de manera fervorosa, primero con nosotros mismos y luego con los demás, porque tanto homosexualidades como heterosexualidades, como LGBT, Y y Z, desaparezcan y que haya una comunidad humana. ¿Qué les parece? Que haya una comunidad humana. Uno de los grandes filósofos franceses, ya muerto, pero de los grandiosos filósofos franceses, que se llama Michel Foucault, nos hace la propuesta última en sus últimos trabajos de filosofía, nos hace la propuesta última: alcancemos la humanidad hermana, alcancemos la amistad humana, construyamos el partido humanitario, el partido de todos y para todos. Entonces, este fue el movimiento, así que nacimos. Veníamos de la izquierda, concluyo, venimos de la izquierda y somos de izquierda. Jorge y yo por lo menos seguimos siendo rabiosamente izquierda. Yo vine del FAR, él participaba todavía incluso en un grupo mucho más de lenguaje y de expresiones mucho más radical que yo, porque yo todavía me sostenía en la visión de la izquierda revolucionaria y Jorge tendían más a la provocación y al anarquismo, ¿no? Entonces, por eso yo les propongo, había un montón de mujeres ya, ¿cómo me encantaría que estuviera aquí Jan María dándoles una charla a ustedes? Ya ha venido aquí a la UAM a dar pláticas, ya la hemos tenido. Es la fundadora de Hoy Caber, un movimiento de lesbianas feministas, socialistas, ¿no? Que abrió una pauta y que desde ahora están criticando fuertemente la gayización del movimiento homosexual. Ella plantea que cuando la palabra homosexual pasó a gay, hubo un fenómeno de gayización que culminó en la homonormatividad, es decir, los propios homosexuales reproduciendo las formas culturales de la heterosexualidad, ¿no? Pero por fortuna hoy, si ustedes se han dado cuenta, si vemos un poco la televisión o las noticias, hay un movimiento feminista que se está radicalizando cada vez más, ya no está pidiendo permiso y no le importa pintar el ángel de la independencia. Y no le importa pintar y destruir los vidrios del Metrobús. Y no le importan muchas otras cosas. O sea, ya están hartas de la condición de ser mujer, que significa en este país ser víctima. ¿Sí? Entonces ya están hasta, como decimos, hasta el gorro. Entonces, esa es una de las cuestiones que tenemos que hacer. Y la invitación de nueva cuenta: vean, amen y hagan de su cuerpo una bandera de libertad. Véanlo, que no haya un otro o una otra que tenga y que quiera imprimir una huella de esclavitud en nuestra propia piel, que debe de estar libre y debe de estar expuesta al deseo, a la caricia y al amor. Gracias.